con diplomado en promoción de la salud y estilo de vida en la Universidad Peruana Unión, actualmente realizando la maestría en bioética en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Autor del libro Dos carreras, una meta en la vida de un médico con cuadriplejía. Recibimos al doctor con un fuerte aplauso. Gracias. ¿Está bien? Buenas tardes con todos. Bueno, yo me acompaño aquí, espero que ustedes también estén cómodos al terminar esta prolongada jornada. Y después del lunch espero que no se me duerman. Y vamos a tocar un tema que no es tan operativo como el que han visto seguro antes, como la toxicología, un tema importante de desarrollo con respecto a los adolescentes, pero este es un tema que es de importancia vital, creo yo, y que no se le da la importancia aún que tiene. Y espero que al terminar el estudio ustedes estén de acuerdo conmigo. Creo que es lo que sigue, ¿no? La previsión de los 40, 45. A mí me pasó que yo no sabía que tenía 40 años, o sea, mejor dicho, cumplí 40 años, no estaba yo consciente de la previsión. Y al día siguiente ya no veía lejos, yo soy el águila. Soy el águila, entonces siempre me ha jactado de vista. Y al día siguiente de los 40 años, tal cual nos han enseñado, empezó la presbicia. Bueno, una anécdota para contarles. Este, Solamente en las últimas décadas nos hemos podido dar cuenta que nuestra vida fuera del útero está determinada en gran parte por el modo en que vivimos dentro de él. Y hoy por hoy existen muchas investigaciones que demuestran que demuestran que el modo en que el feto se desarrolló en el útero lo afecta durante toda su vida. Y este hecho cobra relevancia por las condiciones sociales, económicas, psicológicas adversas en las que hoy muchas mujeres llevan a cabo adelante el embarazo en nuestro país. Todavía con un importante porcentaje de pobreza, especialmente la pobreza multidimensional, la elevada violencia doméstica, violencia conyugal, violencia de género, que vemos todos los días en las noticias, los embarazos no deseados y por la cifra alarmante de embarazo en adolescentes, a propósito de lo que se ha hablado, ¿no? Que hoy constituye un serio problema de salud pública. De hace muchos años se sabe por numerosos estudios realizados en animales de laboratorio que el estrés postnatal ocasiona serias perturbaciones en el desarrollo del sistema nervioso central, especialmente del eje HPA, hipotálamo pituitaria adrenal, lo cual está asociado a alteraciones en la respuesta hormonal al estrés, al normal funcionamiento de diferentes sistemas que voy a escribir más adelante, al desarrollo de funciones cognitivas y del comportamiento. Y a propósito quisiera recordarles este esquema. Eh, ¿Se recuerda alguien de qué es este esquema? ¿Alguien puede escribir cómo funciona? ¿Se acuerdan? No, no se lo voy a pedir. Bueno, el eje hipotálamo hipófisis adrenal es el principal sistema neuroendocrino de respuesta al estrés. Eh, Como saben, el estímulo de estrés activa los núcleos paraventriculares del hipotálamo con la respuesta de la hormona de liberación de corticotropina, la hormona arginina vasopresina, no hay un indicador ahí, pero, discúlpame. Los cuales son liberados al sistema portal, ¿no? Se llaman portales de la hipófisis y activan los núcleos en la porción anterior de la hipófisis con la elevación de la hormona adrenocorticotrópica que a través de la sangre lleva a la estimulación de la glándula, de la corteza de la glándula adrenal con la liberación de corticoides a la sangre, ¿no? Este, eh, este Estos corticoides promueven la movilización de energía desde las reservas y estimulan la gluconeogénesis, aumentando así la disponibilidad de glucosa y asegurando energía suficiente para afrontar el estrés. Pero tienen también un papel central en la regulación de muchos sistemas homeostáticos en el cuerpo, incluido el sistema cardiovascular, sistema endocrino, sistema nervioso central, sistema reproductivo, el estado de ánimo y las emociones. Y, ya está bien, la regulación de este sistema es la característica más común en la descendencia de las madres que experimentan estrés durante el embarazo. Ahora, ¿cómo, este, cómo estas alteraciones, esta regulación de este eje que hemos mencionado en el feto, por el efecto a consecuencia del estrés que sufre la madre, va a producir estas alteraciones en el feto se produce por un hecho denominado la teoría de programación fetal, la cual propone que los sistemas biológicos se adaptan
a los estímulos del ambiente durante periodos específicos de alta sensibilidad de su desarrollo, y explica por qué el estrés en algunos momentos críticos de la vida fetal ocasiona que algunas áreas cerebrales se desarrollen programadas para adaptarse a una situación de estrés permanente, lo cual da lugar posteriormente a una disfuncionalidad de varios sistemas en la vida postnatal. Para entender mejor esto, quisiera que veamos algunos hechos fundamentales. Ya todos acá sabemos, porque toda la evidencia científica lo demuestra, que la vida humana se inicia en el momento de la fecundación, con la formación del cigoto, ¿no es cierto? Producto de la fusión del espermatozoide con el útero. A todos los han enseñado acá a propósito, entre paréntesis, que es el espermatozoide más fuerte, el más hábil, el que llega al ovocito y el que fecunda, ¿verdad? Pero no es así. Actualmente se sabe que es el ovocito el que selecciona el espermatozoide que va a ingresar al óvulo para fecundarlo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la causa y cuáles son las implicancias? No lo sé, pero debe tener una importancia grande. Y tan pronto como los 23 cromosomas maternos se unen a los 23 cromosomas paternos, se forma un nuevo genoma único y diferente al de los demás, el cual contiene toda la información necesaria y suficiente para determinar cada una de las cualidades innatas del nuevo individuo, único y diferente al de cualquier otra especie. Y en ese momento comienza la vida humana. Y desde el primer instante que se forma este nuevo genoma, se produce una activación de genes en una secuencia determinada, en interacción desde ese mismo momento con el entorno, ¿no? Y, y esta activación de genes, interacción con el entorno, va a desencadenar una serie de eventos que da lugar a la división del cigoto en un número cada vez mayor de células, ¿no? Que van especializándose y desarrollando funciones específicas para formar el nuevo ser que crece y se desarrolla hasta finalizar la gestación. En esta lámina vemos cómo el ovocito fecundado transita a través de la tropoterina hasta llegar al séptimo día en estadio de blastocisto e implantarse en la mucosa uterina. Se sabe que este pasaje por la mucosa uterina capacita al óvulo para su implantación. Si no pasa por eso, es por eso quizás se explica la tasa tan alta de fallas en los sistemas de fertilización in vitro, ¿no? Donde solamente el 20 a 30% llegan a implantarse, porque no pasan por esto, por esta interacción con la mucosa uterina, y desde ahí vemos cómo la interacción con el entorno es tan importante para el desarrollo del niño, ¿no? Bueno, así el niño va creciendo, se van formando diferentes órganos y sistemas a través de todas esas etapas de la gestación hasta llegar a finalizar con el nacimiento de un recién nacido. ¿Cómo sabemos entonces si este recién nacido ha nacido con toda su capacidad innata para el desarrollo óptimo? Es el ambiente en que se ha desarrollado. Si el medio ambiente es favorable, y me refiero al entorno emocional, al entorno familiar, al entorno laboral, al entorno socioeconómico, esta interacción va a conducir al desarrollo de un individuo sano con todo su potencial intacto para el desarrollo óptimo. Pero si, por el contrario, el medio ambiente es hostil o carente, esta interacción va a conducir al desarrollo de un individuo con una programación y cambios en su fisiología que incrementa el riesgo de presentar diversas enfermedades en la vida postnatal, tan importante como eso es. Ahora, la pregunta es, disculpen, voy a voltear mejor para no estar en este plano. Gracias con ustedes. ¿Cómo el entorno influye en el desarrollo de los sistemas biológicos, ¿no? Y lo realiza a través de modificaciones en la expresión genética conocidas como cambios epigenéticos. No sé si ustedes han escuchado hablar de la epigenética, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes han escuchado hablar del determinismo genético? Somos nuestros genes. ¿Se acuerdan ustedes de la mutilación que se hizo a Angelina Jolie? Digamos, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Porque teníamos genes de BRCA1 y BRCA2 y antecedentes familiares. No existe tal determinismo genético. Los genes no actúan en forma automática, sino estos van a actuar de acuerdo al entorno en que nos desarrollamos, y esto se llama epigenética, los cuales van a modular la activación del ADN de acuerdo al entorno en que nos desarrollamos. Luego voy a hablar qué factores
desencadenantes pueden desarrollar estos cambios, ¿no? Entonces, estos cambios epigenéticos se producen, permiten que el organismo se adapte a las exigencias del entorno gracias a la plasticidad del genoma. Y esto es un concepto muy importante. Quizás tenemos la idea de un genoma con una estructura rígida y no es así. Este se va plegando constantemente para juntar los genes que en un determinado momento se necesitan que estén juntos para la producción de determinada proteína que en ese momento el organismo necesita. Y su activación, la activación o silenciamiento de genes va a determinar de esta influencia del entorno a través de estos cambios epigenéticos. Ahora, ¿en qué consisten estos cambios epigenéticos? Consisten en la activación o silenciamiento de uno o más genes que permiten la adaptación del organismo al entorno. Ahora, de ellos, no tengo una linternita, pero de ellos el más importante es la metilación de los nucleótidos de los genes. La metilación es una reacción enzimática a través de la cual el radical metilo, CH3, que es una especie altamente reactiva, se une a ese gen y lo activa o lo silencia dependiendo de la demanda del entorno, pero no es el único cambio. También puede ser los cambios en las histonas que se encuentran en la parte en medio, que son las proteínas que van a producir conglomerados de genes para ocultarlos o para exponerlos de acuerdo a la necesidad del organismo. También se han descrito cambios en la falta de regulación del sistema GABAérgico, se han descrito cambios en la expresión del microARN, entre otros. Ahora, es importante señalar que estas modificaciones que se producen epigenéticamente no alteran la secuencia del DNA, o sea, no cambian nuestra identidad, pero sí tienen un alto grado de estabilidad, es decir, son transmisibles de generación en generación. De ahí que ustedes han escuchado hablar de que empezó con un familiar el cáncer y de ahí la siguiente generación igual cáncer, hipertensión. Vamos a explicar eso un poco, cómo es que se produce, ¿no? y cuál es su origen. Entonces, ¿qué ocurre cuando el ambiente no es favorable? Como cuando hay una situación de estrés. Las diferentes alteraciones asociadas a acontecimientos traumáticos durante etapas específicas del desarrollo son mediados por cambios en los patrones de metilación, que ya les expliqué en qué se trata, de genes relacionados a este HPA, especialmente aquellos relacionados a la respuesta al estrés, los cuales cambian la configuración de la actividad de este eje de manera permanente. Es decir, el mensaje que recibe el feto es que debe hacer frente a un entorno estresante y peligroso, que es el que está viviendo, y lo capacita para sobrevivir a esta situación. Pero esta modificación para sobrevivir ese entorno altera de manera permanente la fisiología de este HPA, del cual se vuelve hiperreactivo, con un estado de inflamación permanente y con hormonas de estrés permanentemente elevadas. Como les dije, esta adaptación predispone a alteraciones en sistemas regulados por este eje postnatal a lo largo de su vida. Ahora, ¿cómo se expresan estas alteraciones en la fisiología del feto, ¿no? Diferentes estudios, incluyendo varios estudios naturales, es decir, estudios en los que no se ha hecho ninguna intervención, sino se han hecho estudios retrospectivos de madres gestantes que estuvieron expuestos a desastres naturales, a guerras, y se ha hecho seguimiento luego a los fetos, ¿no? Ha encontrado una asociación significativa entre ansiedad o estrés materno antenatal y diferentes problemas cognitivos, conductuales, de lenguaje, emocionales y metabólicos en los hijos. Ahora, para tener una idea estamos hablando de un problema que realmente es importante. ¿Cuán frecuente es este problema en el mundo y en nuestro país? ¿No? La prevalencia que reporta la literatura es muy amplia, como menciona ahí, entre el 8 y el 64% en varios países. Generalmente es mayor la prevalencia de estrés prenatal que la de depresión. Y lo que sí está de acuerdo en la literatura es que su prevalencia es mucho mayor en países de pobres ingresos como el nuestro. Como en este estudio que se realizó en Pakistán y en Francia en el mismo año, en el 2015, el cual muestra que en Pakistán una prevalencia de ansiedad de casi la mitad de las mujeres de ansiedad en comparación en Francia, que tienen menos de la mitad. Igual con respecto a depresión prenatal. En otro estudio que se hizo en el 2020, comparando a Brasil
Con Suecia se encontró que en Brasil un 60% de ansiedad prenatal, en comparación en Suecia con un 6.6%. Y esto está relacionado a la condición socioeconómica de los países de bajos ingresos, ¿no? No he encontrado hasta ahora un estudio en el Perú. Debe haber, seguro, y no he tenido tiempo de ubicarlo, pero sería muy importante. Ahora, ¿qué factores están asociados a estrés en la madre gestante? Y todos los que están acá son frecuentes en nuestro país. Tenemos la pobreza, que en nuestro país sigue siendo importante. Tenemos el maltrato de la pareja, la violencia doméstica, la violencia conyugal. Tenemos historias de abuso físico, emocional o sexual. Tenemos la condición de madre soltera, que no es infrecuente. O la condición de madre soltera, bueno, que tuvo una pareja y luego el padre la abandonó. Bueno, la presión laboral de madres que tienen que seguir trabajando hasta el último día porque es la única posibilidad de seguir teniendo recursos económicos. Desastres naturales que en nuestro país han aumentado mucho últimamente, ¿verdad? Y la muerte durante la gestación de un pariente cercano. Otros factores importantes es el embarazo no deseado. Y como dice ahí, la prevalencia es bien alta. A nivel mundial, la mitad cerca de los embarazos que se producen en el mundo, que son 121 millones, son embarazos no deseados. Y en el Perú, poco más de la mitad de los embarazos son no deseados. Y eso es un factor de estrés importante que está asociado a las alteraciones que vamos a ver luego. También se observa en embarazos en adolescentes. El embarazo de adolescentes es muy traumático. Pati podría contarnos de los casos que ingresan a su hospital de chicas adolescentes, ¿no? Que tienen una elevada mortalidad y una preocupación por su número cada vez más elevado. Solamente entre enero y julio del 2025, más de 18.000 niñas y adolescentes terminaron siendo madres, ¿no? Y eso tiene grandes implicancias sociales, psicológicas, biológicas, económicas y culturales. Un hallazgo, bueno, y tenemos otros factores como las que menciona ahí, las complicaciones obstétricas y lo que observan ustedes ahí. Ahora, un hallazgo importante de estos estudios es que el estrés prenatal no necesita ser crónico o extremadamente severo para tener un efecto significativo en el desarrollo postnatal. Mientras que los efectos más fuertes sobre el feto por lo general son resultados de una exposición más severa y prolongada al estrés, también se ha observado que exposiciones más moderadas, inclusive breves al estrés, pueden producir efectos importantes. Hay una historia corta que Beto debe acordarse también porque hicimos la residencia en el Hospital del Niño, de una enfermera muy joven, era la subjefa, la jefa era una, no sé cómo escribirla, era una obra, nosotros tenía todo, pero así, y ella era todo lo contrario, ¿no? Nos ayudaba, una gran capacidad de trabajo en equipo, muy inteligente, con mucha vocación, y se embarazó en su matrimonio, era su primer embarazo. Y pidió 15 días antes de llegar a término sus vacaciones. Y sucede que un día se fue a la panadería y al regresar fue asaltada. Ella no recuerda cómo llegó a su casa. O sea, fue shock tan grande que no recuerda cómo llegó a su casa y en ese momento comenzó a sangrar. Hasta entonces todos los controles prenatales que habían tenido en las diferentes variables mostraban el desarrollo de un feto normal, sano. Y estaban felices por lo que venía. Y todos nosotros también porque la queríamos mucho. Y sin embargo comenzó a sangrar y cuando llega al hospital, Nati muerto. De pronto. Se le hicieron todos los análisis y lo único que se encontró en la anatomía fue múltiples microtrombos en la placenta. La única explicación racional que hubo entonces, solo conversábamos con la doctora Quiñones entonces, fue este estrés tan intenso y violento que tuvo en ese momento. Esto lo dije, ¿no? Ahora, el estrés y la ansiedad pueden afectar al feto durante todo el embarazo, pero lo hace de manera diferente de acuerdo a la etapa de la gestación y a las áreas del cerebro que en ese momento tienen una mayor sensibilidad
una mayor sensibilidad a los efectos del estrés. Pero hay periodos de vulnerabilidad que tienen que ver con la barrera placentaria que modula la exposición del feto y del embrión a los niveles fluctuantes de hormona del estrés, especialmente corticoides. Y esta barrera placentaria es esta hormona, la 11-beta hidroxisteroide tipo 2, que lo que hace es descomponer los corticoides, especialmente cortisol y corticosterona, cuando van a pasar a la placenta, ¿no? Ahora, pero esta se torna menos activa entre las semanas 19 y 26 de gestación, en la cual el feto estaría expuesto a los niveles fluctuantes de corticoides, así que la mujer está expuesta a estrés. De hecho, estudios como el de Bedelford encontraron que el estrés durante un periodo gestacional en esta etapa, en una etapa similar a la que aquí menciona, está asociada significativamente a riesgo de desorden de espectro autista. Ahora, se han sugerido dos mecanismos por los cuales el feto es expuesto a estas hormonas de estrés, ¿no? Y por los cuales el estado psicológico de la madre afecta el desarrollo del feto. Una es la absorción de las hormonas de estrés materna, especialmente los corticoides. Ojo, los corticoides son cruciales para el desarrollo y la maduración de tejidos y órganos, pero la sobreexposición a estas es nociva. Y esta sobreexposición ha sido asociada a bajo peso al nacer, a bajo peso al nacer, a alteración del desarrollo cognitivo, emocional, del lenguaje, disfunción inmune, déficit de atención, depresión y todas las alteraciones que ustedes ven allí. Ahora, en un estudio prospectivo de seguimiento que se hizo a 125 madres, en el cual se les siguió desde el inicio hasta semanas de la vida postnatal, se hizo un seguimiento de los niveles de cortisol en líquido amniótico y se encontró que a mayores niveles de cortisol en líquido amniótico, menor era el desarrollo cognitivo que el niño alcanzaba posteriormente. Y esto entonces nos hace plantearnos la pregunta, entre los que están en atención primaria, ¿no? ¿Será necesario entonces hacer el seguimiento de los niveles de cortisol en las madres gestantes? Bueno, hay trabajos que proponen que sí, no necesariamente en líquido amniótico, pero en sangre por lo menos. Pero eso no se hace, porque de lo que estamos hablando no se tiene ni idea. Cuando ustedes leen la resolución de control prenatal, no habla de salud mental, ¿no? Y del acompañamiento de la madre. El control prenatal es muy operativo, solamente consiste en peso, tamaño del feto, latidos cardíacos fetales, hormonas semiciliares, glucosa, hemoglobina, y nada más, prácticamente. No hay acompañamiento y es muy automático. Nadie le pregunta a la madre cómo está su relación familiar, cómo está la relación laboral, ¿no? Y debiendo convertirse, creo yo, el control prenatal en un acompañamiento a la madre gestante. Acá hay muchas mujeres, ustedes pónganse siempre, yo creo una virtud importante del médico que debe acompañarnos en el ejercicio de la carrera es la capacidad de empatía y de compasión con el paciente. Yo creo que las mujeres van a entender mucho mejor la madre gestante. ¿Cómo me sentiría yo si estuviera en su lugar? Si se enteraran que es madre soltera, ¿cómo está sufriendo esa madre? Entonces ya mi trato sería diferente, ¿no es cierto? A ella. Y más aún entendiendo las implicancias tan serias que esta tiene. Otro mecanismo es que la liberación de catecolaminas puede llevar a una vasoconstricción de las arterias uterinas, conduciendo a una hipoxemia del feto y a un rango de alteraciones como aborto espontáneo, retardo de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y a distintos grados de daño cerebral. Ahora, además de lo mencionado, ¿a qué otras alteraciones está asociado significativamente la ansiedad o estrés materno prenatal? A través de las siguientes láminas voy a estar mencionando los estudios. Por el tiempo no va a tener tiempo de desarrollar los estudios, pero quiero que se queden con la idea, ¿no? Una de las alteraciones importantes en cuanto al temperamento del niño, en este trabajo que hizo en Australia de un seguimiento de 970 mujeres gestantes y sus niños, se encontró que un puntaje elevado de ansiedad materna en el tercer trimestre del embarazo estuvo asociado a temperamentos difíciles en niños a los 4 y 6 meses de edad, entendiendo por temperamento difícil aquel niño que no se despega de los padres, que presenta un llanto
frecuente irritabilidad. No sé si ustedes han encontrado con niños como estos. No sé si para ti te acuerdas de un niño que no llega. Es terrible, es una situación sumamente estresante. El niño no se calma con nada. Los padres llegan estresados y luego nos estresamos nosotros. Porque en mi consultorio, atendiendo, buscándole diferentes causas, lactancia materna, el entorno emocional también del niño es importante. Padres ansiosos, niño ansioso, etcétera. Y llamé a mi esposa, Patti, especialista en tranquilizar a los niños, hizo todo lo que tenía que hacer, el triple ceseo, que ustedes saben, ¿no? El cargarlo de lado a lado, de arriba abajo, lo calmó más o menos y luego estalló en llanto más. Nosotros ya, la verdad que nosotros no sabíamos qué hacer hasta que se tranquilizó un poco y pudo volver, volver a casa, pero los padres estuvieron y le hicimos seguimiento, claro. Este, por teléfono seguimos en seguimiento, ¿no? También una alteración importante a la que está asociado es el estrés prenatal, es a desórdenes psiquiátricos. Oh, se movieron las flechitas. No, no sale la flechita. Bueno, la flechita de aumento de incidencia de esquizofrenia debe estar abajo también, pero en estos trabajos, ambos, el primero en el cual la madre gestante estuvo expuesta a estas guerras árabe-israelíes, y en el segundo a una a la muerte del padre o pariente cercano en los meses de gestación. En ambos se encontró un elevado, así como en otros trabajos, un elevado en los niveles de esquizofrenia. Aquí yo me pregunto, porque leyéndose mucho en el periódico, de un aumento preocupante de casos de esquizofrenia en el sur del país, particularmente en Ayacucho. Yo hice mi servicio en Ayacucho en etapa de terrorismo. No me pregunten por qué me fui, pero me fui ahí. Y estuve ahí en medio de esa guerra que fue terrible, mucho sufrimiento por parte del pueblo que estaba entre dos frentes, del ejército y el sendero, ¿no? En una guerra. Y aumentos de que sufren gente joven, y haciendo correlación, coincidía con los años del terrorismo. Y yo me imagino, los niños que estuvieron durante gestación expuestos a esta barbarie de violación. No sé si ustedes vieron la película La teta asustada. ¿Qué es lo que hacían las madres para no ser violadas? Se ponían una papa, ¿no? ¿Y qué pasaba con la madre que había sido violada? Y por eso se llama la teta asustada. ¿Daba lactancia materna? Transmitía todo ese terror al niño, ¿no? De eso se trata la película. Es muy, muy interesante. Si no la han visto, se las recomiendo. Y también la otra es la película, es la de... no sé cómo fue el nombre. Que narra la desaparición sistemática de un pueblo que hubo durante esa época. Bueno, imagínense todo lo que sufrieron estas madres y todas las alteraciones que han seguido que tendrán estos niños a los cuales no se ha hecho seguimiento. Y no hay una atención psicológica de esta población que ha sufrido y sigue sufriendo mucho, ¿no? A pesar de los cambios que hay. Bueno, también se ve, a propósito de lo mismo, en este estudio que se hizo en estudiantes secundarios que estuvieron expuestos a un terremoto de gran magnitud en China, en los cuales se encontraron niveles significativamente elevados de depresión severa y síntomas depresivos generales. También hay estudios que demuestran la asociación entre estrés materno y desarrollo cognitivo en los niños que son expuestos a estrés durante la gestación, como en este trabajo prospectivo de 150 niños en los cuales que fueron expuestos a una severa tormenta de nieve en Quebec, con decenas de muertos, cientos de heridos desaparecidos. Bueno, se encontró que los niños que estuvieron expuestos a este desastre natural en segundo trimestre de gestación tuvieron una menor capacidad intelectual y menor desarrollo del lenguaje a los 2 y 5 años de edad. Y en ese trabajo, que es un poco más cercano a nuestra realidad, porque se desarrolló aquí nomás en Colombia, se encontró que en aquellos niños cuyo único antecedente en la madre fue haber tenido estrés materno, alteraciones en las capacidades, en las funciones ejecutivas y en las no lo veo de acá, y en las afecciones y en la velocidad de procesamiento. Ambas funciones confluyen en el desarrollo de la capacidad intelectual general y afecta el comportamiento y el rendimiento escolar. Es un estudio muy, muy detallado que se ha hecho acá. Acá no se ha hecho. Y este es un estudio muy importante que ustedes deben conocer, que es el estudio no lo he puesto.
No, no me diga que ese no está. No, no está la lámina, no sé por qué. Pero es un estudio ALSPC, que es por las siglas en inglés, que es un estudio más importante hasta la actualidad por el seguimiento que se ha hecho y por su magnitud. Si es un seguimiento en el condado de Avon, de donde viene el nombre, lástima que no esté la lámina, de cerca de 14.000 embarazadas en un condado en Inglaterra, de lo cual hubo 13.000 niños a quienes se siguió desde los 12 meses que fueron los que sobrevivieron hasta entonces, ¿no? Y este estudio fue diseñado para entender las maneras en que el entorno físico y social interactúa en el tiempo con el genotipo para afectar el desarrollo, la salud y la conducta de los niños, y confirmó, entre otros hallazgos, el efecto tan duradero que tiene la ansiedad en el embarazo sobre el desarrollo del niño. Y en este estudio se encontró, es un estudio que sigue hasta la actualidad, desde 1991, y tiene muchos resultados de diferentes que tienen que ver con este aspecto. Yo he tomado solamente el aspecto de ansiedad materna antenatal y los resultados en los niños. Y se encontró que los niveles elevados de ansiedad a las 32 semanas de gestación tuvieron más del doble de riesgo de tener niños con marcados problemas emocionales, trastornos de conducta y problemas de atención a los 4 años, particularmente hiperactividad y déficit de atención. Y lo mismo se encontró a los 7 años. Además de los... Bueno, este es otro... Este es algo muy importante, como el estrés psicológico, un estímulo emocional puede producir alteraciones en el desarrollo del sistema neurocentral, tal como lo han confirmado diferentes estudios, ¿no? Que han encontrado disminución de la materia gris en áreas muy específicas del cerebro, especialmente en la corteza prefrontal, en la cuello palopática. Es muy importante porque tiene que ver con la resolución de problemas, la capacidad de análisis, la toma de decisiones, etcétera, ¿no? También una disminución significativa en el número de neuronas, que se aprecia una disminución de perímetro cefálico. Se ha encontrado esta asociación de estrés materno antenatal con retardo en la mielinización, es decir, retardo en patrones neurales que tienen que ver con diferentes funciones cerebrales. Un aumento de la sensibilidad de las amidas o los corticoides. Ya Patti les habló de la amígdala, que forma parte del circuito límbico, que tiene que ver con las emociones, con la memoria y con la atención. Y este circuito límbico está hiperestimulado en respuesta, o se hiperestimula en respuesta a los corticoides. Y también se ha observado alteraciones en el desarrollo del sistema dopaminérgico. También se ha observado el estrés prenatal y su asociación con déficit de atención e hiperactividad, como en el primer trabajo que se observó en niños de 5 a 14 años y en el segundo en 8 a 9 años. Ya que quiero resaltar que estos estudios demuestran los efectos a largo plazo del estrés y presión materna prenatal. No son solamente problemas que se presentan conductuales, cognitivos del lenguaje en la primera infancia, sino también mucho más allá. Este es el estudio del que les hablé y de que yo pensé que estaba antes, y es el estudio ASP, el estudio desarrollado en el condado de Avon, ¿no? Que es un estudio muy importante. Cuando puedan, búsquenlo, van a encontrar mucha información y muy importante, ¿no? En el cual se encontró desórdenes de atención emocional y conducta en niños a los 4 a los 7 años de edad, ¿no? Particularmente déficit de atención y hiperactividad en madres que estuvieron estrés prenatal a las 32 semanas de gestación. Y además de lo mencionado, otras patologías asociadas a estrés prenatal son aborto espontáneo, parto prematuro, retardo de crecimiento intrauterino, anomalías congénitas, particularmente defectos cardíacos, defecto tubo neural, labio leporino, parálisis cerebral, retraso del lenguaje, autismo, alteraciones inmunológicas, asma y obesidad. Entonces, hasta aquí, la evidencia sobre los efectos severos que tiene el estrés materno prenatal y los diferentes problemas mencionados es bastante fuerte. Y si bien las respuestas fetales al estrés le imparten la capacidad de enfrentar el estresor inmediato, esa programación del desarrollo que ha tenido a través de alteración en este GHPA, que permanece permanentemente inflamado con niveles elevados de corticoides, contribuye, además de lo descrito, a un riesgo significativo de importantes enfermedades en la adultez por una alteración permanente de la fisiología
en estos niños, ¿no? Con problemas desórdenes cardiovasculares, metabólicos, neuroendocrinos, además psiquiátricos en la adultez. De hecho, se sabe que los niños que nacen con bajo peso al nacer tienen niveles elevados permanentemente de cortisol en la edad adulta. ¿Alguien estudia eso aquí en nuestro país? No, como pediatras Pati tenemos pero falta fondos para investigar eso en verdad. Al igual que en niños con obesidad. Ahora, el bajo peso al nacer y el retardo de crecimiento es un serio problema de salud pública, ¿no? Ya les dije los niveles elevados de cortisol que ellos tienen producto de estrés prenatal cuando esa ha sido la causa. Por su asociación con enfermedad coronaria, con accidente cerebrovascular, diabetes mellitus, obesidad, síndrome metabólico, dislipidemia, hipertensión, y esto por eso es en la edad adulta. Pero también la prematuridad, en sí misma, independientemente del tamaño para la edad gestacional, está asociada a resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa en niños prepuberales, que persiste en la adultez y que puede estar asociada a hipertensión arterial. Y un hallazgo importante es que este riesgo elevado en estos niños es independiente de los factores de riesgos en la adultez. Es decir, el adulto puede, de hecho, cuidarse, tener una vida saludable, pero solamente el hecho de haber tenido este estrés prenatal, haber expuesto estrés prenatal y tener permanentemente alterada su fisiología, tiene un riesgo elevado de presentar estas enfermedades. Ahora, obviamente no todos los niños son afectados, ¿no? Y los que son afectados lo son de diferente manera. Esto nos expone quizás a una mayor desarrollo de estudios mejor diseñados, o a la complejidad del ser humano que estamos todavía lejos de entender, ¿no? En la maestría bioética, muchos de los cursos que desarrollamos es qué es el ser humano finalmente, qué es la persona. Pero creo que podemos, hasta donde hemos llegado, a entenderlo como la compleja unidad de biopsicosocio espiritual, en la cual cada dimensión interactúa con la otra de manera de una manera tan estrecha que no es imposible separarlos. No, nadie puede separar. Todos hemos escuchado hablar de las enfermedades psicosomáticas, ¿o no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué enfermedad no es psicosomática? ¿En qué momento una enfermedad se disocia del cuerpo? Hasta un resfrío, ¿no es cierto? Ya me siento mal, ya me voy a morir. Oh, por favor, mamá, esposita, por favor, ayúdame. En todo momento, porque por esa unidad mente-cuerpo, la cual, la formación que tenemos en medicina, que está basada en el modelo biomédico, basada a su vez en el pensamiento cartesiano que disocia mente-cuerpo, nos hemos formado con esta disociación en el acercamiento a nuestros pacientes. Y Descartes decía que el ser humano está compuesto por dos entidades completamente diferentes y separadas, que son la mente, que es inmaterial, y el cuerpo, que es material, y el cuerpo funciona como una máquina. Uy, les hubiera preguntado antes a ustedes mejor. Si yo les preguntara a ustedes con qué figura ustedes comparan un organismo, ¿con qué me dirían? Inmediatamente, ya no lo racionalicen. ¿Con qué figura, imagen compararían al organismo humano? Rápido. Sin vergüenza. No hay nota. No hay solamente en el examen. Rápido. Una respuesta siquiera. ¿Con qué? Con un auto. Otra más y una más. Con una célula. Pero la célula es parte del organismo, o una figura con la que compararías el organismo de nuestra realidad. Un auto, ¿qué traes? Ah, ¿qué? Una empresa. Ah, interesante, podría ser, no he escuchado eso. Alguien me dijo que lo compararía con una nube, que ya no le pregunté más porque ahí me quedé. Pero no, la del auto, sí, porque la mayoría les va a decir, ustedes hagan una mini encuesta a su alrededor, a sus colegas, ¿con qué compararían? La mayoría les va a decir que lo comparan con una máquina. Y nada más lejos de la verdad. Porque nosotros somos mucho más que la suma de nuestras partes. Una máquina es la suma de sus partes, y para eso, como una computadora, como un carro, como una refrigeradora, etcétera. Pero el organismo humano es mucho más que la suma de nuestras partes. Todos tenemos los mismos organismos, sin embargo, todos somos tan diferentes unos del otro. Y creemos que es el cerebro ¿Y quién comanda nuestro organismo? Ya me estoy saliendo del tema, pero me parece importante, porque tiene que ver con esto. ¿Quién comanda nuestro organismo? Mentira. Ustedes han escuchado hablar de
de la escuela de psiconeuroinmunoendocrinología, que muestra que son 4 sistemas lo que desarrolla, lo que dirige nuestro organismo. Y el cerebro es parte de ese sistema. Los leucocitos secretan interleuquinas, secretan neuropéptidos, las hormonas endocrinas también, las células nerviosas también secretan interleuquinas, aparte de neuropéptidos, secretan hormonas, ya hemos visto. Es todo un sistema. Porque la pregunta que al final yo le diría, ¿y quién comanda el cerebro? Es lo que nos determina como personas. Esa es la parte inmaterial que nos determina como personas. Por eso somos tan diferentes todos unos del otro. Ya quisiera yo ser tan musculoso aquí como el pata que está aquí. Pero no puedo, pues. Sí, somos diferentes y tengo que asumir mis capacidades y actuales y desarrollarme como persona. Y eso es lo que me hace diferencia a otros. Bueno, y eso tiene que ver con la unidad, esa que somos tan complejas, ¿no? Y somos mucho, muy lejos de ser una máquina. Y ya me quedé aquí, discúlpenme, ya con esto termino, es la última parte, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo todos todos estos efectos que hemos visto son medidas, cómo se llevan a cabo? Y serían por alteraciones en los patrones de metilación que hemos visto. Y de hecho, en este estudio del equipo alemán de Radke, eh, sí, como no veo de Radke y colaboradores, encontraron que un grupo de 25 adolescentes de 10 a 19 años, cuyas madres sufrieron violencia conyugal, encontraron que había alteración en la metilación del gen receptor glucocorticoides, que es uno de los genes importantes en la regulación del eje HEPA. Y este fue el primer estudio que asoció estrés durante el embarazo y metilación en el ADN. Y numerosos otros estudios han encontrado alteraciones en el patrón de metilación de diversos genes asociados al sistema inmune, la secreción de insulina, diabetes mellitus tipo 1 y obesidad. Y en un estudio que está aquí abajo de Cao y Lei, un equipo canadiense encontró que madres que estuvieron expuestas, a quienes se le hizo seguimiento de ansiedad durante el embarazo ante un desastre natural en Canadá, y se le hizo seguimientos de los leucocitos TCE4 a los 8 y a los 13 años en saliva y en sangre, y se encontró alteraciones en los patrones de metilación en 957 genes asociados a 22 cromosomas, lo cual demuestra el amplio efecto que tiene el estrés prenatal sobre nuestro cromosoma, ¿no? Y este primer estudio que muestra el estrés materno prenatal resulta en cambios permanentes, amplios y funcionalmente organizados en el ADN en varios tejidos de los hijos. Y quiero introducirlos. ¿Conocen qué son los telómeros? ¿Alguno? Son estructuras organizadas de ADN que se encuentran en los extremos de los cromosomas y que no secretan proteínas, pero que tienen una función importante en mantener la estabilidad y la integridad del genoma y su lapso de vida proliferativa. Y una característica es que con cada división celular estos telómeros se van acortando hasta su extinción en el momento en el cual se activa la apoptosis, que es la muerte celular programada. De hecho, los telómeros son considerados un marcador como un reloj, un cronómetro biológico. Y se encontró este estudio de Stringer en sujetos adultos cuyas madres estuvieron expuestas a niveles de estrés, un acortamiento significativo en la longitud de los telómeros de los leucocitos. Y en otro estudio se encontró lo mismo en los telómeros de células sanguíneas de cordón umbilical al nacimiento. ¿Cuáles son las implicancias del acortamiento de los telómeros cortos? Estos telómeros cortos han sido asociados a una respuesta incrementada al cortisol, al estrés. De hecho, algunos investigadores sugieren medir los telómeros como marcadores de estrés en la investigación. El acortamiento de la longitud de los telómeros ha sido asociado a la presentación de estrés crónico, a la presentación de enfermedades relacionadas al envejecimiento como cáncer, hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, diabetes, artritis. No sé si ustedes han notado la presentación cada vez más temprana de hipertensión, de obesidad, de infarto cardíaco. Yo sí, bueno, en el edificio donde vivimos hay dos de los conserjes, uno de 28 años y de 35 años. El de 32 años tiene hipertensión, diabetes, insuficiencia renal
grado 3, 32 años. Y el de 28 años tiene hipertensión arterial no controlada e inicio de diabetes. Entonces, yo me pregunto, tendría que hacerle su historia atrás, ¿no es cierto? Pero claro, instruyéndose en estilo de vida, que si es reversible, porque eso es lo que nos han dicho, que la diabetes y la hipertensión es irreversible, es mentira, son reversibles con estilo de vida saludable, pero es lo que estamos viendo, una prestación temprana de estas enfermedades, además de las que allí menciona. Conclusiones, para terminar. Eh, Tal como hemos visto, numerosos estudios, incluyendo varias observaciones naturales, desastres naturales, han encontrado una asociación significativa entre estrés materno antenatal y diferentes problemas cognitivos, conductuales, de lenguaje, emocionales en los hijos, y un aumento en el riesgo de desórdenes cardiovasculares, metabólicos y neuroendocrinos, además de psiquiátricos, en la adultez. Ahí no lo puse. Ahora, Freud escribió sobre el primer entorno, sobre la primera etapa de la maternidad, sobre la urdimbre afectiva, que él así le llamó, y sobre sus potenciales efectos a largo plazo en la psicología del niño. Pero ahora sabemos que la influencia del entorno no empieza en el momento de nacer, sino empieza en el propio útero materno desde el mismo momento de la fecundación. Y el modo en que el bebé se desarrolla en el útero y las alteraciones que producen lo afectan durante toda su vida. Por eso, un entorno adverso tiene al alterar permanentemente la fisiología y produce cambios que aumentan el riesgo de todos estos desórdenes. Esto se llamó como la hipótesis de Berker, que la propuso en 1997 sobre el origen del desarrollo de las enfermedades en la adultez. No sé si la han escuchado. Después, respecto a lo que les mencioné anteriormente, estas dimensiones que somos como ser humano, ¿no? La dimensión emocional, la física, la relacional y la espiritual también. Justamente simbiótica tiene que ver con la espiritualidad. Esta interacción se muestra tan tempranamente en el desarrollo del individuo desde la fecundación, lo cual es coherente con lo que se ha mencionado de la unidad mente-cuerpo, de la unidad mente-cuerpo, la unidad biopsicosocio-espiritual. Y que, aunque hemos hablado de la adolescencia, ustedes recibió cursos, charlas de geriatría, hemos estudiado, aunque la vida ha sido separada en etapas con criterios biológicos, epidemiológicos, culturales, sociales, etcétera. En verdad la vida es un continuo en la que cada etapa, el desarrollo de una etapa está determinada por la etapa anterior. Por ejemplo, la adolescencia tiene que ver mucho cómo el niño ha sido educado desde pequeño, con sus límites, se le tuvo reglas, aparte del afecto incondicional. Los problemas en la adolescencia son mucho menores, pero la vida es un continuo. Por lo tanto, creo que una conclusión importante, dado lo que hemos visto, que la etapa más importante del desarrollo del ser humano es la gestación. El problema es que este hecho no es asumido por nuestra sociedad, ni por el sistema de salud, en que el control de la madre gestante, que es considerada una población vulnerable, se limita a lo que hemos visto, si es que tiene acceso a este control prenatal, porque una de las características de nuestro sistema de salud, que es desintegrado, falta equitativo, es la falta de acceso. Y si lo tienes a un acceso de una calidad, con una atención de calidad, ¿no es cierto? Y eso falta mucho integrar, ver a la persona de manera total y ver a la gestante también de manera integral. Por eso una conclusión importante es la necesidad de integrar y desarrollar programas de prevención y de intervención con un enfoque integral para reducir los niveles de estrés, ansiedad durante el embarazo y el control prenatal. Eso tiene que ver con la inclusión de salud, de la evaluación de la salud mental y emocional de la mujer, no solamente en el control prenatal, sino en lo que es la atención primaria de la mujer, muchos de los cuales ustedes se encuentran, ¿no? Pero tan o mucho más importante es promover las condiciones necesarias de vida y proteger contra todo tipo de violencia a la mujer y al nuevo ser en su vientre para que culminen el proceso del embarazo en las mejores condiciones, asegurando el nacimiento de un recién nacido con sus condiciones innatas para un desarrollo óptimo. Entonces necesitamos como país
asegurar el nacimiento de niños con su potencial de desarrollo indemne, con todo su potencial de reír, de soñar, de tener un juicio crítico de las cosas, de luchar por las causas justas. Ustedes han visto la corrupción en que nos encontramos y uno no se explica cómo puede haber gente que haga cosas con tanta maldad, con tanto interés, ¿no es cierto? De ser solidario, de ser una persona en todo el sentido de la palabra. Y el mensaje que quiero que se lleven, que esa es nuestra tarea. Y esa es la tremenda responsabilidad que tenemos como comunidad médica. Porque pese a toda la crisis del liderazgo médico, aún tenemos cierto liderazgo. Y aprovechémoslo para influir, para que nuestro país sea solidario, justo y con acceso equitativo a todas las personas, y entendiendo las implicancias de lo que hemos visto de la influencia del entorno a madre gestante, cuidar ese entorno y acompañarla en la medida que tengamos esa posibilidad, ¿no es cierto? Eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al doctor del Águila por su exposición de avanzada que profundiza en la multidimensionalidad del ser humano en sus ámbitos biológicos, psicológicos, sociales y también espirituales. ¿Alguna pregunta, por favor? Gracias. Doctor, buenas noches. Nuevamente felicitarlo. Por aquí. Bueno, personalmente la ponencia ha sido muy interesante y es una lástima que pues no hayan estudios aquí en nuestro país que puedan reflejar lo que sabemos, lo que vemos en el día a día desde que hemos salido al Serum, la violencia, ¿no? La violencia en todo su esplendor, aún actualmente en nuestra propia, en todo esto que ha pasado de la jornada electoral y todo. O sea, nuestro país es violento, es un país que necesita leyes que puedan favorecer el entorno de las mujeres que estén gestando y que puedan tener lo que usted ha mencionado, que se ve pues en Canadá, Suecia, incluso les dan un dinero para que estas gestantes puedan tener ese entorno que sea necesario y óptimo para un desarrollo, porque ya son políticas pensadas en el futuro, porque ahí se han hecho estos estudios. Entonces, sería muy bueno que nosotros, ¿no?, todos los colegas que se encuentren, podamos desarrollar esto para que en nuestro país pueda también ser otro ejemplo de que sí se puede, pero está en nosotros, ¿no?, en la juventud, en los que están saliendo y que no hay imposibles. Es manera de comentario más que pregunta. Le agradezco nuevamente y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo quiero que se lleve este mensaje de la importancia del cuidado de la persona total. Hemos hablado de la madre gestante, pero del paciente en general. Y sin más has hecho recordar que en Francia a la madre gestante se le da 1 año de descanso, entendiendo la importancia del desarrollo del niño y la importancia de que el niño esté acompañado, y se le da apoyo inclusive a una nana si es que no lo tiene, ¿no? Y se le da un aporte. Tiene una medicina social igual que Inglaterra. No digo que es lo ideal, tiene sus carencias, pero entienden esa importancia. Pero el cuidado de la madre gestante es sumamente importante. Quizás no podemos cambiar nuestro sistema de salud, quizás no podamos llegar a tener, ojalá algunos de ustedes lleguen a esos niveles de decisión para cambiar resoluciones y programas, etcétera, pero hagamos lo que podamos en nuestro entorno, a las personas que podamos tocar. Siempre como médicos tratemos de dejar una huella en cada persona que veamos, que esa persona se lleve algo de nosotros que contribuya a su salud. A veces es una palabra, a veces es un gesto, a veces es no, le vaya muy bien, una palabra que es, vamos a salir juntos. No, usted va a salir juntos, ¿no? Sí, usted va a tener que, no se preocupe, vamos a salir juntos. Póngase luego. Yo soy paciente ya crónico y he sufrido la carencia de esta falta de empatía y de compasión de parte de los profesionales de salud, especialmente de los médicos, ¿no? Y por eso estamos en una combate y tenemos un grupo de trabajo sobre la humanización de la salud. Y espero que ustedes se lleven un poquito de eso también. Y particularmente han visto los efectos tremendos que tiene la ansiedad y el estrés materno-perinatal. Y lo que hemos vivido en las elecciones es violencia. Y la pobreza es una violencia estructural que supone un montón de carencias. O sea, no estamos hablando de la violencia en términos
de golpes físicos o cosas traumáticas, ¿no? La violencia, las carencias del día a día también son violencia. Y hemos visto la pobreza como un factor de estrés materno-antenatal. Vamos a pensar en las madres que en nuestro país, no solamente en las zonas periurbanas, sino en las provincias, en las zonas alejadas, ¿no? Y las carencias que tienen y el estrés que sostienen. Justo escribí un artículo sobre cuál es el futuro que nos espera como país, con niños que nacen con estas características, ¿no? Y quizás podemos ver mucho con esta cosa del pandillaje que se ha incrementado demasiado, los jóvenes, los suicidios en adolescentes, etcétera, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias por tus palabras. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Yo quiero hacerte una pregunta, Aníbal, una reflexión sobre el impacto de la pandemia COVID en este tema tan importante. Sí, definitivamente. La pandemia en sí misma y todo el temor que infundió en todos nosotros a encontrarnos con un enemigo invisible y desconocido, en primer lugar. Y en segundo lugar, la cuarentena a la que se sometió a la población, que hoy se reconoce que fue una de las peores medidas que se pudo haber tomado, incrementó sosteniblemente el estrés en todos nosotros. Pero por los estudios que vemos en las madres gestantes también, no hay un estudio de los niños post-COVID, ¿no? Porque ni siquiera se hacen esos estudios en general, como te decía, de la población que sufrió el terrorismo, la población gestante que sufrió la pandemia COVID, en que fallecieron miles y miles de personas, no solamente por la enfermedad, sino por la falta de acceso, cuando tenían que pagar para una cama UCI, cuando tenían que pagar para tener acceso a ventilación mecánica, ¿no? Hubo mucha injusticia, gente que moría en las puertas de los hospitales. Yo me enfermé 2 veces de COVID, la segunda vez que entré parecía un escenario dantesco, ¿no? Donde todas las personas disfrazadas, no sabías quién se te acercaba, quién pasaba, porque todos estaban súper. Y la gente, estábamos ahí varios, todos entre unos y otros se ayudaban, porque nadie te daba ni un vaso de agua. Por favor, señorita, esto, por favor. Y había madres gestantes. Y se acercó una persona a mí y me habló de una manera, ¿y qué tiene? ¿Y qué esto que el otro? Y total. No, una respuesta. Y no tomé agua por 8 horas hasta que por fin un técnico se acercó y me dijo, agua destilada. Y me dio agua destilada, sacó de una botella. Fue el agua más rica que tomé en toda mi vida. Después de 8 horas de haber tomado agua, porque nadie te daba nada, los pacientes tenían que ayudar para ir al baño. Y después justo me seguí con era un médico que me entrevistaba y lo vi porque se sacó toda la máscara. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me entrevistaste, ¿sabes qué? Soy médico. Ah, doctor, me hubiera dicho, la frase clásica. Me hubiera dicho que usted era médico. Mira, le digo, tú eres joven, estás empezando una especialidad. Nunca te olvides de que lo más importante es el contacto. Siquiera preséntate, soy el doctor tal, soy tal, y vengo a preguntarle esto y escucharlo un momentito. A mí no me escuchaste nada, te voy a poner sí, doctora, que esto, que lo otro, tal. Bueno, hablamos. Y después estaba sentado en la silla y al lado llegó otro paciente. No sé si me fue la pregunta, pero y otro paciente, y se acercó a este doctor. Le dijo, buenas tardes, señor, ¿cómo está? Soy el doctor tal, Y yo me pregunté, ¿lo he hecho porque estoy acá al costado? ¿O realmente aprendí la lección? Bueno, he tenido seguimiento con él, enviado artículos y todo, ya le paré seguimiento. Igual que con este técnico, no cambia, le digo, porque nosotros, según la medicina antropológica, el médico es la medicina misma. Solamente que como toda medicina tiene efectos adversos. Cuando tratamos mal, hacemos daño. Cuando tú vas a un paciente, llega después de 5 meses a una consulta segura, el médico ni lo mira, ni le responde una pregunta, y le da una receta y se va peor o mejor de lo que vino. Peor. Somos nosotros. Yo he trabajado bajo el mismo sistema y siempre la posibilidad, aunque sea en 5 minutos, de mirarlo a la cara, mirar la historia antes de que llegue, cómo se llama, qué tal, señora Augusta, cómo está, cuénteme cómo le ha ido tal. Sí, doctor, esto, 5 minutos, o una palabra, o un gesto, que el Señor le bendiga, Señor, que cuídese mucho, no se acuerda, aquí estamos para servirle. Son palabras que sanan y que estamos al alcance, y no es ninguna técnica, no es ningún
medicamento, ¿no? Y que podemos utilizar. Y obviamente hubo mucho sufrimiento durante la pandemia de COVID. Yo creo que debe haber las madres que estuvieron gestando, si es que no fallecieron por la pandemia y que dieron a luz, esos niños deben haber tenido muchos de estos efectos, pero que no son detectados. Nosotros vemos algunos en la consulta, ¿no? Hubo, sí, eso sí hubo un niño, pero que me llegó a la consulta y con 2.800 y preguntándole por toda su historia no encontré nada. Obviamente sabía esto. Siempre le pregunto a la madre, ¿usted tuvo más estrés de lo normal? Porque si le dice estrés, te va a decir, sí, más estrés de lo normal. O sea, había estado de la pandemia de COVID y durante la pandemia de COVID se divorció a los 6 meses de gestación. Entonces, si se divorció a los 6 meses de gestación, ¿cómo ha sido la relación antes? Y ese niño nació con 2.800 como resultado. Y no había otra razón para explicar por qué. Es que nació con ese bajo peso. Sí, gracias. Pero también es interesante y creo que nos da lugar, esta exposición nos da creo que más lugar a preguntas que respuestas, ¿no es cierto? Y a saber qué cosa está pasando con nuestra niñez. Y la otra pregunta, ¿qué cosa podemos hacer mientras tanto para aliviar el estrés con que nacen estos niños? Porque sí se ha visto que los niños que nacen con los efectos del estrés antenatal, si se les provee de un ambiente psicológico favorable, es posible atenuar estos riesgos, ¿no? Acompañando a la madre en este caso. Y no sigo hablando porque si no, no salimos de acá nunca. Muchas gracias, mami, por su atención. Muchas gracias, Aníbal. A nombre del Comité de Educación Médica Continua del Colegio Médico, te entregamos nuestra carta de reconocimiento y un pequeño presente. Promoción 80 también, ¿ah? La gloriosa. Gracias por todo. Una foto con todos, sería con todos, ¿no? ¿Quieren tomarse todos una foto acá, todos acá adelante? ¿Quieren tomarse una foto de recuerdo con todos adelante? Pero al toque. El doctor Aníbal convoca para una foto de grupo. Han visto y con esto en la PPD está mi correo, lo que quieren escribirme respecto a este tema y ver lo que ustedes me va a ayudar mucho.